Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos el gran honor de tener a Joel Montoya, fotógrafo, maestro, activista, investigador y en lo personal uno de los fotógrafos que mayor sustento le han dado el cuerpo discursivo a su obra. Maestro, se lo agradezco mucho. Bienvenido. Gracias, Omar, y a las instituciones hermanas con las que siempre hemos trabajado desde que iniciamos en esto, ¿no? Joel, antes de entrar de materia al tema de la imagen, yo quisiera saber cómo empezó Joel Montoya en la fotografía. ¿Qué fue lo que lo atrapó de la imagen? Bueno, pues después de trapear oficinas, porque era mi chamba inicial, auxiliar de servicios por ahí en una oficina de gobierno en la Contraloría, fui invitado a trabajar en el periódico El Sonorense. Don José Ángel Calderón Trujillo, por ahí funcionario, me dijo un día, fíjate que me dan un trabajo de administrador por ahí en el periódico, y fue así como llegamos al Sonorense. A trabajar, pues de entrada con todo ese equipo de periodistas y de fotógrafos, ¿no? Recuerdo yo a la policíaca, acompañar a don César Vallejo en sus andanzas por todas las comandancias y demás, buscando el crimen en la ciudad. Eso fue extraordinario como experiencia. Y bueno, al mismo tiempo, pues yo andaba en bicicleta, era estudiante de segundo semestre o primer semestre de comunicación, y pues esto me ayudó muchísimo, poder compaginar lo académico con la experiencia profesional real, lo que realmente sucede en la calle, en comparación con lo que nos platican los académicos, ¿no? Hay a veces ciertas diferencias. Joel, llega a ese punto, empieza a trabajar en el Sonorense. Fotoperiodismo es muy diferente al resto de género de la fotografía. ¿Cuándo empieza a encontrar usted su voz autoral en la fotografía? Después del Sonorense nos fuimos al Nacional igual, y fue ahí donde, gracias a la lectura de La Jornada, del 1+1, del Universal, de todos los diarios que llegaban siempre a redacción, pues nos empezamos a enterar de esta cosa de la fotografía en otras latitudes, ¿no? En ese tiempo la fotografía periodística estaba centrada en el Presidium. Era una distancia enorme entre lo que nos estaban mostrando grandes autores y autoras de la fotografía en México y lo que estábamos haciendo nosotros. Eso por un lado. Por otro, decidí ser fotógrafo y no ser periodista. Esta decisión tiene que ver con algo muy simple. La pluma no se puede vender. Perdón, la cámara no se vende. Podría vender fotos de bodas, 15 años y cualquier evento, pero en ese sentido, pues no comprometer lo otro, ¿no? Esa cercanía con la cosa política, el crimen, lo social, lo cultural, pues nos acercó a una visión, digamos, más amplia que no encontrábamos en Sonora. De ahí viene entonces la incursión en la promoción de la fotografía, el contacto con el centro o con el norte, creando el corredor fotográfico fronterizo para promover todo ese desarrollo que luego vimos como una explosión en los fotoseptiembres, ¿no? Bueno, eso iba. Usted es puntual, en ese le tocó vivir y empujar todo ese movimiento que fue en los 90, principios de 2000, que viene con los fotoseptiembre. ¿Cómo fue ese momento de turbulencia artística, en el buen sentido, para los fotógrafos? Mira, había 2 libros de foto en la universidad para leer. Los demás eran libros de técnica para hacer muy buenas fotos. En adelante, este contacto nos permitió tener esa visión mucho más amplia y la noción clara y precisa del gran poder de la fotografía en todos los ámbitos, y en el ámbito social, pues sin duda, ¿no? La promoción del Fotoseptiembre ya está fundamentada para entonces desde estos escenarios. Es importante darle su lugar.
La gran convocatoria que hizo el Centro de la Imagen en la Ciudad de México fue replicada por nosotros con el gran apoyo precisamente ya de esta red, ¿no? Pues logramos lanzar la primer convocatoria. Fue aquello explosivo, fue una fiesta, fue un festejo enorme, gigantesco. Nunca en la historia de Sonora se había llegado a esto, ¿no? Existía el club de fotógrafos, por ejemplo, pero el club pues funcionaba como ese espacio de élite, el hobby, la fotografía como una cosa lúdica y no más, ¿no? Y acá era la conjunción de muchas otras situaciones, entre ellos estaban un segmento muy importante que eran los fotoperiodistas, ¿no? Exponer era el objetivo donde fuera. Recibimos el gran apoyo del Instituto de Cultura y en ese primer momento hubo situaciones que marcaron, creo yo, desde entonces el futuro de la fotografía, ¿no? Gracias a este ejercicio se institucionalizó el Fotoseptiembre. Fue tanto el poder de convocatoria que no tuvieron los pintores o los escultores o en otros ámbitos, pues, ¿no? La danza o el teatro, ¿no? Fotoseptiembre con un gran empuje, sobre todo social, y eso se debe a que la fotografía pues tiene en la profundidad un carácter sumamente democrático. Todo el mundo hace foto, y eso pues funcionó. El asunto es que habría que encauzarlo, ¿no? Fotoseptiembre se siguió desarrollando, cumplimos 30 años. En Ciudad de México se hizo después cada 2 años y en el país el ejemplo de Sonora pues en ese sentido es emblemático, importante. Joel, ¿cuándo empezó usted a pensar la imagen, a reflexionar en todo lo subterráneo que viene con el hecho de tomar fotografía? Sin duda la docencia es importante, ¿no? Son los libros y es la lectura. La noción de que hay que ir más allá del festejo, pues esto fue claro al tiempo. Es necesario pensar la imagen en sus dentros. Y un aspecto muy importante, sí fueron autores, ¿no? Fue que nos llevó a la idea de que el problema no es enseñar la fotografía en el aspecto solamente técnico. Ahora eso está súper rebasado, ¿no? Quien piense que enseñar fotografía tiene que ver con el obturador, el diafragma y la abertura y demás, está equivocado. Hay que enseñar lo otro. Me impactó muchísimo, algunos libros. Uno de ellos fue el de Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía, donde hablaba de los seres humanos como analfabetas visuales. Tú bien lo has comentado antes de la charla, ¿no? 2 momentos de cambio importantes en la historia de la civilización. Una de ellas es la civilización oral escrita y otra es la civilización de la imagen. Y esta inicia con la fotografía. El asunto es clave. Nos enseñaron siempre a leer y escribir y bueno, en la historia de la educación en México esto es claro y fue súper importante, ¿no? En el siglo pasado. Pero nunca nos han enseñado a leer la imagen. Y la imagen ahora es la que protagonista. La imagen ahora es la protagonista en todo mensaje y en todos los medios. La gran pregunta que le haríamos a cualquiera en el ámbito de la educación, no solo a los niños o a los jóvenes, sino a los maestros, es: ¿los han enseñado alguna vez a leer una imagen como para comprender su significado? ¿Los han enseñado a escribir la imagen como escribimos textos, pensando en que es necesario defendernos de ella? Si el texto transmite información, intenciones de cualquier naturaleza, pues es claro que la imagen también. En ese sentido, la pregunta es ¿hasta cuánto estamos indefensos, ¿no? Joel, es una tarea titánica empezar un programa, una política pública de alfabetización de la imagen. ¿Por dónde se empieza? Parte del trabajo de investigación ha sido ese. En México existió un proyecto que dirigió, con el apoyo de Roberto Aparici, Alfabetidad en los medios, incluso se hicieron algunos textos. En España, en Estados Unidos, en Chile, en Latinoamérica hay ejercicios muy interesantes.
Esto tiene relación con otros lenguajes, como el cine, por ejemplo. Alfabetidad tiene que ver precisamente con alertar, ¿sí? Tendría que ver con un proyecto que cruce la educación en todos los sentidos. Yo digo que desde la primaria, para que los niños comprendan que Peso Pluma, además de música con ritmo que me invita a moverme, en sus letras trae otras cosas, ¿no? Esta es sin duda la gran tarea y el gran compromiso. No lo estamos haciendo. Es decir, se dejó esto de lado precisamente porque es algo muy complejo. Tendríamos que empezar por las escuelas normales, tendríamos que empezar por las universidades. O sea, volteamos a ver la universidad y la escuela de historia, por ejemplo, parece que no trae por ahí un proyecto relacionado con leer la imagen como documento para hacer historias, o sociología como documento social. En el caso de comunicación, pues se ha quedado ahí como una intención que tiene que ver con la lectura de los medios. La imagen ya no es fija, la fotografía ya no está ahí nada más muerta, ¿no? Digamos, ahora se mueve, como en el castillo de Harry Potter, ¿no? Y eso de que se mueve, pues la convierte en algo todavía como más complicado, porque dentro de esto hay una palabra clave que es la magia, el embrujo. Los grandes autores hablan del embrujo de la imagen hacia la sociedad, y lo más preocupante es que el embrujo también afecte a los académicos en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades. Joel, parece paradójico hablar de analfabetización de la imagen cuando todo el mundo actual, sobre todo, hay una sobresaturación de la imagen. Nos bombardean el celular, la computadora, la televisión, los espectaculares, todo es imagen. ¿Cómo ve el panorama actual de esta sobresaturación en el mundo actual? Ese es el gran problema. El gran problema es la indefensión. Yo siempre hablo de los niños, ¿no? Si no le estamos ayudando a los niños a comprender la intención de los mensajes, cualquier mensaje, incluso aquel que está puesto en los libros, porque toda imagen colocada en cualquier medio tiene una intención que en algunos casos, o en la mayoría, digamos, o en muchos, en el caso del ámbito educativo, pues tienen una muy buena intención. No podemos decir lo mismo de todas aquellas que aparecen aquí, ¿no? ¿Cuántas búsquedas hace el niño al día y cuántas imágenes le aparecen y no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Lo peor es que los padres, lo más que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es prohibir, bloquear, tumbar, romper, ¿no? Mutilar los libros. Esa es la historia de la censura siempre, ¿no? Aquella ilusión óptica, que también es fotográfica, ¿no? Aquella ilusión óptica pasó a ser ya no ilusión, sino una alucinación. Esa sobresaturación tiene que ver con la falta de habilidades para poder discernir cuáles son unas y cuáles son otras, y sobre todo cuáles son sus intenciones. Tendríamos que promover algo así como un pensamiento crítico respecto a la imagen, y tiene que ver, como dije antes, no solo con estas que llamamos fotografía, porque la fotografía ahora ya se desplazó a otros territorios. Hablamos de la fotografía expandida, por ejemplo, o la postfotografía, que ni siquiera se ha concebido en el ámbito local como una situación de estudio, ¿no? Joel, de este bosquejo que nos has dado de la condición actual de la imagen y cómo tiene sus efectos en el mundo, hablamos de que esta incapacidad de las instituciones, del Estado, de la propia sociedad, termina llevando a que el pueblo pueda ser manipulado, tenga un pensamiento crítico, y se genera una serie de un efecto dominó muy pesado. Escuchándote, me vino a la mente, me brotó un poquito esta dicotomía de Humberto Eco de apocalípticos integrados y todo eso. ¿Cómo revertir esta situación de actual? Yo sé que no es como descubrir el hilo negro, pero ¿cómo se puede empezar a trabajar desde la educación, desde la pedagogía, que tú eres experto en eso, para ir involucrando a los jóvenes, a los maestros, a revertir esta situación? Pues yo creo que la clave está en un proyecto de alfabetidad. Tendría que ver con el mismo
ejercicio que hacemos con la palabra. Es decir, es la forma, es el color, es el contenido, es la composición, todo aquello que forman o que conforman la sintaxis, por un lado. Por otro, es que es muy simple. Dar oportunidad al día, al menos una vez, ¿no?, para reflexionar en torno a lo que vemos, en torno a lo que traemos. Esa sería así como, en principio, la situación. Y hay toda una serie de ejercicios que están dados. España pone sobre la mesa un gran proyecto de alfabetidad en su sistema educativo, que tiene que ver con el cómic, que tiene que ver con el meme, que tiene que ver con el video, con el anuncio. Digo, el gran ejercicio a desarrollar para leer críticamente es analizar el anuncio, cualquier anuncio, el anuncio que quieran, de los de ahora y los de otras épocas, para ver cómo antes sucedían las cosas. Acabo de dar una clase en torno a la fotografía y el concepto amarillismo. No saben los chamacos ni las chamacas qué es eso de periodismo amarillista. Cuando les pongo ahí la búsqueda de alarma y ven la gran cantidad de despliegues que hay sobre el suceso del crimen en México, que durante décadas funcionó, comprenden las cosas. Pero lo más interesante es cuando van descubriendo toda la información que transmitía veladamente la portada de la alarma al lector, ¿no?, a la comunidad, a la audiencia, pues, ¿no? Decían, qué extraño, ¿por qué tanto odio a la comunidad lésbico-gay, por ejemplo, ¿no? Es que esto es increíble. ¿Por qué las imágenes de la chica que ha sido ultrajada, muerta y puesta frente a los demás? Pero de inmediato dijeron, maestro, eso es normalizar algo que es patológico socialmente. Por supuesto, sucedió durante décadas. En un ejercicio tan simple de una hora logramos coincidir en esa necesidad de poner límites. Yo creo que el gran problema ha sido no poner límites, o bien que los límites solamente se restrinjan a prohibir esta serie de ejercicios cognitivos, ¿no?, lúdicos incluso en las aulas. Se ocupa métodos, se ocupa pues armar y desarrollar un programa. A mí me parece que no es tan complicado llevarlo a cabo. Están esos libros que en alguna época, hace 20 años, se hicieron en la Secretaría de Educación Pública, que era un proyecto extraordinario. No solo tiene que ver con la imagen, también tiene que ver con la radio, también tiene que ver con la televisión. Pero la base sí sería, por principio, saber ver, ¿no?, o leer críticamente, desde la imagen religiosa y su intención hasta la dominación en la conquista y el juego de las imágenes en este ejercicio. Lo comprenden perfectamente y saben muy bien que encima de la imagen del México antiguo se construyó la imagen de otro México, ¿no?, colonial. Y yo creo que para un niño no sería muy complicado comprender estas situaciones. Joel, se le suma un elemento más a todo este análisis, que es la inteligencia artificial. Le pregunto esto porque ya me ha tocado de que corran muchos fake news hechas con imágenes generadas a través de la inteligencia artificial. Viene esta pregunta a colación de toda imagen es representación. Hay una representación donde se ocupa resignificarla a través de eso. ¿Cómo ve usted el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a afectar? Y se ha cortado un dique que ya venía erosionándose, de que la gente es incapaz de discriminar qué es real y qué no. ¿Y cómo ve usted estos fenómenos que están ocurriendo? Fíjate que este autor que acabo de mencionar, Vilém Flusser, en su libro, en los 90s, decía que la única manera de subvertir el embrujo de las imágenes sobre la sociedad era precisamente creando otras. Es decir, era como dejar de creer en la realidad que mostraban las imágenes, ¿no?, en ese carácter de verdad, para descubrir su carácter de mentira. Creo que en este momento estamos precisamente, él no lo profetizó, pero lo que está sucediendo es precisamente lo que Vilém Flusser indicaba, es que es necesario que la gente se dé cuenta
que las imágenes en muchos casos no son verdaderas. ¿Sí? La alerta que él hacía era en el sentido de creer demasiado que lo que vemos es verdad. Y entonces dice, más bien hay que pensar de entrada que lo que estamos viendo es mentira. Y yo creo que de entrada eso es sumamente interesante en la sociedad actual. Ya estamos alertas pensando si aquello es real o es mentira, ¿no? Al menos esa población medianamente informada sí está, digamos, alerta. Ese juego yo creo que no hay que tenerle miedo, al contrario, ¿no? Es como ver un museo de pinturas surrealistas, porque esas imágenes que parecen verdaderas pues son mentiras, ¿no? El problema sería para aquellos que están desprovistos de estas herramientas de pensamiento y que se la crean, ¿no? Me parece que ese es el gran reto, porque es la gran población, y es ahí donde está precisamente pues, el gran problema, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, digo, en lo personal a mí no me asusta. Me parece que hay que integrarla incluso al ejercicio del aula. Hay muchas maneras de poder desarrollar ahí actividades que fortalezcan, ¿no? Ellos lo tienen, ellos lo saben, ellos lo traen. Sigue siendo como un tabú, ¿no? Por lo pronto, les preguntas de la inteligencia artificial y se ríen los jóvenes. ¿Por qué se ríen? Porque la están usando, pues, ¿no? Y si el maestro no tiene las herramientas para descubrir cuándo las está usando, en el caso de las evaluaciones o en el caso de las tareas y los cumplimientos, pues ahí hay un gran error, pero es del maestro, ¿no? Es su realidad y creo que van a seguir jugando con ella. Yo creo que hay que comprender eso y estamos en ese proceso, ¿no? Joel, saliéndonos un poquito del tema, hay algo que le quería preguntar. El concepto de noema que tiene usted en su página, ¿a qué se refiere? Yo lo tenía en una conceptualización de filosofía de la fenomenología de Husserl, pero usted le da un sentido más partesiano, digamos. ¿A qué se refiere noema? Y esto de noema viene a colación de un ejercicio científico que estamos realizando sobre el antes y el después. El antes es la fotografía hermosa de un bosque en Villa de Ceris, y el después es un pavimento fabuloso, negro, de asfalto, y atrás la fachada de un casino. Eso es de golpe un impacto, y una herramienta por ahí tecnológica nos permite ver el antes y el después. Es un ejercicio. Y noema es un juego que yo retomo de Bourdieu, precisamente en este sentido. Yo digo más bien como el poema, ¿no? Pero es una reflexión certera sobre esta cosa, ¿no? Desgarradora a veces, ¿no? Antes aquí había una alberca, ahora ya no hay nada, ¿no? En ese sentido, y retomando un poco ese concepto, pues lo estamos aplicando, ¿no? En ese tema, Joel, Barthes en un capítulo de la retórica de la fotografía decía que una fotografía era una falsedad en la percepción, pero una verdad en el tiempo. Estos ejercicios que hace de tomar fotos de lugares de Hermosillo que ya no están y que va en eso de la memoria, me recuerda también un documental de Sebastián Moreno, en la ciudad de los fotógrafos, en los tiempos de Pinochet en Chile. ¿Cómo evitar la erosión de la memoria? Conservando la memoria, primero. Es decir, es lo que acabo de nombrar. Si tuviéramos las fotos del Hermosillo de antes, si nuestro presidente municipal supiera que la calle Cerdán estaba llena de arbolitos en 1900, y está la foto, y que ahora no hay ninguno, digo, qué maravilloso que se le pudiera ocurrir volver a sembrarlos, ¿no? No sería ningún problema y nada difícil hacerlo. En la gran lucha del Cárcamo, que la sociedad civil emprendió hace 3 años, el gran factor de apoyo fue la memoria de aquellos que se paseaban por la Sauceda, la memoria de aquellos que fueron despojados del parque de Villa de Ceris y de la unidad deportiva de Villa de Ceris para llevárselos al Cárcamo, eran deportistas, ¿no? La memoria de todos aquellos vecinos que van con sus hijos a recorrer esos espacios y que forman parte de esta estructura psicológica, vivencial de cualquier persona. La memoria es extraordinaria, sin duda, es como una herramienta de lucha, pues, ¿no?
es la materia prima para generar el desarrollo de cualquier Para resistir. situación, para resistir sin duda. Joel, tendremos que dejarlo una segunda vuelta para la entrevista. Ha sido un lujo poder escucharlo. Muchas gracias por venir a Horizontes Yo Culturales. encantado. Y esto fue una nueva edición. Esperamos verlos pronto y nos vemos. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.